Iniciamos, amigos televidentes, ya tenemos la presencia de Paco Moncayo, asambleísta, y ex candidato a la presidencia de la República en estas últimas elecciones. Paco, ¿afiliado a Izquierda Democrática? No soy afiliado, pero soy socialdemócrata sin carnet. Sin carnet. Bueno, vamos a lo siguiente. Fuera de cámara me había dicho Paco que había visto de todo en la política ecuatoriana. ¿Va a cambiar algún día la política ecuatoriana? Siempre estamos hablando de los conflictos. La política aterriza a lo personal, lo cual yo lo considero particularmente una gran equivocación. La política debe ser un instrumento de servicio, un medio para discutir proyectos ideológicos, planes de gobiernos, propuestas de desarrollo, etc. Pero vemos que si revisamos las noticias, y es de recurrente en todas las épocas de la República, termina concentrándose en una discusión de carácter personal, más allá de los programas ideológicos o de la propuesta de desarrollo. Paco Moncayo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, qué gusto estar con usted. La verdad es que la política es la actividad más noble que puede desarrollar un ser humano. Debería, ¿no? Debería. La política debe ser servicio, no servirse. La política debe ser responder a las demandas de la gente, no a las demandas del grupo, de la familia, de los amigos. Pero la política en el Ecuador realmente, con excepciones cortísimas, ha sido esto. ¿Cómo puede entenderse un sistema político? Tal vez copiado, y ese puede ser un problema al Ecuador, porque desde los inicios de la República, copiamos el sistema republicano, la división de funciones, instituciones que todavía en Europa, donde nacieron, no se habían consolidado. ¿Qué tuvimos aquí? Repúblicas falsas, llamadas repúblicas, pero caudillismos desastrosos. Tanto que la historia nacional, ¿cómo se divide? El florianismo, el urbinismo, y así el velasquismo, el correísmo, para no desarrollar todo un proceso. El febres-corderismo. El febres-corderismo. Esa fuerza de líderes nacionales, que no voy a entrar a calificar si son buenas o son malas, pero que terminan teniendo una incidencia en la vida democrática del país, terminan absorbiendo a las organizaciones políticas. Y al terminar absorbiendo a las organizaciones políticas, se termina renunciando al pensamiento, se termina renunciando a la capacidad de crítica, incluso a la interna de las propias organizaciones políticas, Paco. Es que no hay instituciones políticas serias. Yo pregunto, con excepción de un corto lapso, y la izquierda democrática fue eso en ese corto lapso, ¿acaso los partidos políticos son escuela de líderes? ¿Acaso los partidos políticos son centros de estudio y de análisis de los problemas nacionales? ¿Estamos frente a un tema cultural, entonces? Es un tema de estructura. ¿Cómo es posible que los partidos políticos, como no forman líderes, como no forman cuadros, cada elección van a buscar alguna persona que sea conocida, que haya destacado en el arte, en el deporte, en cualquier otra actividad, porque han fracasado como partidos? Y peor ahora, con la reforma realizada en el periodo del gobierno de Alianza País, con el movimentismo, que si la partidocracia era mala, el movimentismo es peor. ¿Qué país como el nuestro, con 16 millones de habitantes, puede tener 180 partidos y movimientos? ¿De dónde salen 180 ideologías? 60.000 organizaciones Cada caudillito, ¿no?, al modelo del caudillazo. Pero ¿cómo corregimos esto, pues, Paco? Esto hay que corregir con reformas para institucionalizar al país. El problema es que los países que progresan, que se desarrollan, no lo hacen sobre la base de hombres o mujeres fuertes, de hombres o mujeres inspirados, de hombres o mujeres carismáticos, lo hacen sobre la base de instituciones. Eso me lleva, he querido comenzar por aquí, para llegar a esta etapa de la pregunta. ¿Esto es el reflejo entonces de una institucionalidad débil en Latinoamérica y en el Ecuador? Absolutamente. Los males que hoy vemos, y muchos de ellos magnificados, los hemos vivido siempre. La justicia nunca ha sido absolutamente independiente. Siempre ha estado subordinada a los poderes fácticos y a los poderes políticos. Pero ¿acaso que de gana el pueblo dice, o ha dicho siempre,
la justicia es para el de Poncho. Pero eso es una eterna discusión, tal cual como decir que los medios responden a los intereses particulares, los intereses fácticos. Pero es que es natural. Es que si no nos reconocemos cómo es realmente la sociedad, uno para entender la sociedad tiene que saber qué intereses están en juego, hacer un mapa de actores, saber qué es lo que busca cada uno de esos sectores. Las comunidades no son homogéneas. Una idea absurda, equivocada de los sistemas totalitarios es homogeneizar a la sociedad. Hay intereses y son legítimos, pero cuando hay un juego de intereses, eso es más manejable que si hay un solo interés que se imponga a todos los intereses. Pero estos bloqueos que se presentan recurrentemente en la historia republicana del Ecuador, que terminan afectando la gobernabilidad de un país, que se trata de mejorar los espacios de gobernabilidad, ya sea a través de mayorías móviles o a través de mayorías contundentes, como en la última etapa. ¿No será acaso que la única manera de desbloquear esto ya es entrando y viendo la política de forma honesta y sincera en términos de tenemos que desbloquear la política asumiendo el reto histórico de la regionalización para desconcentrar y descongestionar estos bloqueos y que sea cada región la que tenga sus propias agendas de desarrollo? Porque mientras discutimos la política en términos de poder y no en términos de desarrollo, no alcanzaremos pues las metas que son fundamentales en una sociedad: erradicación de pobreza, disminución de inequidad, generación de oportunidades de desarrollo, mejoramiento de la calidad de trabajo. La regionalización es una forma de democratizar el territorio. Todos sabemos que hay dos leyes fundamentales en la estructura de toda la historia económica del mundo. La una es la acumulación. Unos pocos sectores de la sociedad se llevan la mayor parte de la producción realizada por toda ella. Esos grupos que acumulan, hoy por ejemplo, 5.000 más ricos del mundo se llevan el 60% de la riqueza del mundo. Esto es algo asombroso y por supuesto no es sostenible. El otro es la concentración territorial. La acumulación se hace también en el territorio. Entonces asoman los polos de desarrollo. Polos que se desarrollan relativamente frente a una periferia subdesarrollada y atrasada. La democracia tiene que ser económica, social, política y también territorial. Hay que permitir que la periferia se desarrolle. Eso es la descentralización. Pero además la participación ciudadana va a tener más espacios efectivos porque va a estar más cerca de las distintas instancias de gobierno. Pero por supuesto, el problema es que ¿cómo haber una participación ciudadana efectiva si tenemos tan solo un gobierno central que es el que dicta todo? Absolutamente de acuerdo. Yo fui alcalde en una época en que las alcaldías tenían peso. A ningún presidente se les ocurrió, como a Correa, ponerle un superintendente de control de suelos, siendo el control de los suelos una competencia exclusiva de los gobiernos locales. Estoy absolutamente de acuerdo en que el centralismo ha sido un cáncer también para el Ecuador. Aquí nosotros nos pasamos viendo a Carondelet. ¿Qué estará haciendo el señor de Carondelet? Claro que es importante lo que hace el señor de Carondelet, pero ¿quién provee de agua, de alcantarillado, recolección de basura, tránsito, electricidad? El alcalde. Por eso es tan importante que hayan líderes que se desarrollen en el territorio, que se prueben en la parroquia, que se prueben en el cantón, que se prueben en la parroquia y no vaya alguien a sentarse a Carondelet. Alejándonos de los conceptos de cacicajo en el territorio. Pero por supuesto, es que la participación ciudadana es la cura del cacicazgo, pero la participación ciudadana es más fácil en el gobierno más cercano. Yo, la primera ordenanza de mi gestión como alcalde fue la de participación ciudadana. Pero una cosa es lo que entiende Alianza País por participación ciudadana y otra es lo que la democracia entiende por participación ciudadana. Digo, en el barrio pueden haber de izquierdas, de derechas, de centro, pueden haber blancos, negros, pueden haber costeños, serranos, pueden haber católicos. Es el barrio y esa pluralidad debe respetarse. El modelo impuesto anteriormente, los CDR, Centros de Defensa de la Revolución, ¿qué hacen? Se van y se toman el barrio, rompen la pluralidad, impiden la sana participación en la presupuestación, en la planificación, en el desarrollo. El gobierno
más cercano a la gente, evidentemente es el que mejor puede hacer la participación. Y en la coyuntura actual, Paco Moncayo, ¿estamos frente a un bloqueo político? ¿Estamos frente a ante problemas de gobernabilidad, considerando que el rol de la Asamblea Nacional es tremendamente importante para el ejercicio del Ejecutivo en términos de los proyectos que requiere o que quiere plantear como reformas? Ya se anuncia que el gobierno afronta problemas para aprobar la ley. Me refiero a la ley de reforma tributaria. En la democracia se supone que la negociación política permite romper estos desencuentros, estos obstáculos. Lastimosamente en el Ecuador ya sabemos, cuando yo salí del ejército y fui al Congreso, cómo se destrababan estos momentos, con el hombre del maletín, con negociaciones, con los contratos colectivos. Eso es lo que hay que superar, porque es legítimo que hayan acuerdos para poder llegar a soluciones para el país. Ese es otro tema que le falta al Ecuador. El Ecuador no tiene un proyecto nacional que nos haga ver con perspectiva cuál es la visión del país en largo plazo. Cada quien inaugura el país, llega Correa, inaugura el país, llegará el otro, inaugura el país ha sido inaugurado 1000 veces y 1000 veces ha fracasado. No hay políticas públicas de un gobierno de 4 años. Hay políticas de gobierno, no hay políticas de Estado. Pero vamos a lo siguiente, los acuerdos son legítimos. Los acuerdos son legítimos en todas las actividades, en la política, en la cultural, en la social, en la familiar. El tema es el contenido de los acuerdos. Es decir, estas mayorías móviles, porque vamos a enfrentarnos, esto ya es el anuncio de mayorías móviles. Y las mayorías móviles son buenas, pero terminan siendo de acuerdo al contenido. Es decir, ¿a cambio de qué? Volvemos al tema del reparto de las cuotas de poder. En el pasado eran las aduanas, ahora sabrá Dios qué será. Yo he estado en 2 asambleas, mejor en un congreso y en una asamblea. Estuve en el congreso de la Aplanadora Social Cristiana Demócrata Cristiana. Me votaron de ese congreso, porque no había para qué debatir, no había para qué decir razones, porque el número se imponía la razón. Así salió la famosa ley del 1% llamada Ley Nebot. Suprimir el impuesto a la renta y cambiarlo por el impuesto del 1% a las transacciones mercantiles. Una barbaridad. Así se creó la AGD. Contra eso irrumpimos con fuerza los socialdemócratas. Ahí terminé fuera de ese congreso. Después fui asambleísta. Se repite lo mismo, con otro color. Se ganan mayorías que no son legítimas, porque si uno tiene el 50% de los votos, no puede tener el 75% de las curules, que es lo que hicieron con el método de Hong, aplicado a una realidad como la nuestra. Igual, ¿para qué sirven las razones? El número se impone. En una verdadera democracia no tiene que ver ni el hombre del maletín, ni la imposición solamente numérica de la sinrazón sobre el interés de la nación. Estos son los temas que debemos resolver los ecuatorianos. Pero para resolver estos problemas tenemos que reinstitucionalizar la política. Requerimos partidos políticos, no podemos seguir con 180 movimientos. En cada parroquia, algún caudillito recogiendo firmas y repartiendo el poder político. Se lo voy a poner de esta manera, Paco, y ya estamos terminando. Usted me dice, necesitamos partidos políticos. No es posible que sigamos pensando en un hombre o una mujer con liderazgo fuerte. Necesitamos tener la base de un debate, la base de un pensamiento. Pero, ¿cómo fortalecer los partidos políticos si alguien que ha estado en política como usted y que ha sido activo en la vida política ecuatoriana, ya sea desde el ejército, ya sea desde la política, como actor político, candidato, asambleísta, etcétera, etcétera, no es afiliado a ningún partido político? Es decir, usted mismo muestra escepticismo al no ser afiliado a un partido político. Si bien ha estado ligado a la izquierda democrática, no mojó el poncho afiliándose, no se quiso comprometer. Bueno, yo me he comprometido como candidato, y he aceptado su candidatura a la presidencia. Pero no como miembro de un partido político, Paco. Sí, la verdad es que es una deficiencia mía el no haber aceptado someterme a la disciplina partidaria, a la jerarquía partidaria. Es una deficiencia mía. Porque ¿cómo cambiar si uno no está adentro? Pero claro, hay que entender también que la política se ha descompuesto de tal manera. Voy a volver a mi historia personal. En esa época fue cuando
Un empresario puede hacerse su partido como una empresa más de las 100 empresas que tiene porque tiene plata para hacerlo. Una familia mafiosa puede hacerse partido porque tiene el poder para movilizar a las masas. Cuando va el candidato, ahora me pasa a mí lo mismo. Íbamos con el doctor Borja y lo que primero nos preguntaba la gente es, ¿qué nos traes? Porque había un candidato que había ido con avena, con azúcar, con arroz, con colchones, con botas. ¿Es eso política? Es política que cuando yo lanzo mi candidatura, los medios públicos como este me den 5 minutos, mientras que la candidatura de Lenín Moreno, 4 horas y media en tiempo real. ¿Es eso política? O sea, los males del pasado, los males del presente, se repite lo mismo en distintas Pulso Político, yo lo invité a Paco Moncayo. Escenarios. No tuve respuesta positiva, pero yo lo invité en Pulso Político, invité a los candidatos, a todos los candidatos presidenciales, solo aceptaron unos pocos. En Pulso Político. Y la gente sabe mi manera de hacer periodismo. No, yo conozco bien, Carlos, y por eso estoy aquí con usted, pero le digo una realidad objetiva. Cuando en la Plaza Belmonte lancé mi campaña electoral... Se refiere a la cobertura de Así es. Y debo decir lo demás. ¿Qué sucede con la política? Pero no, a ver, o eres banquero o estás en el poder. Pero Paco Moncayo, ese pecado que usted menciona, vamos y tomemos la cobertura minuto aire de los medios privados a las otras candidaturas. Lo excluyeron a usted los medios privados. Eso mismo dice que o eres banquero o estás en el poder. Pero la política hecha desde abajo, con planes, con ideas, con propuestas, no tiene valor en la medida que no puede expresarse en los mismos términos que el que tiene mucho dinero o que el que está apoderado del Estado. Paco Moncayo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y por esta refrescante conversación, independientemente que algunos dirán, la coyuntura es lo importante, pero que la coyuntura se provoca por todo esto, por la ausencia de partidos políticos, por la ausencia de pensamiento, por el renunciar a la capacidad crítica de la propia gestión de las distintas organizaciones políticas o al interior del propio gobierno, de la necesidad de descongestionar la política y llevarla a territorio en términos de regionalización, para que la sumatoria de los desarrollos territoriales sea el desarrollo nacional. Pero no, seguimos viendo a Carondelet. Qué pena que durante tantos años de república no hayamos aprendido la lección. Venimos de inmediato con Santiago García para hablar sobre los temas económicos. ¿Afecta a la clase media? ¿No afecta a la clase media? ¿Estamos cometiendo otro error en el debate nacional? ¿Pensar que un programa económico tan solo se sustenta en temas tributarios? Venimos de inmediato.